La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a mirar, vamos a estudiar un poco en relación a la ley, para indagar un poquito. Estaba mirando un video hoy. Hoy es martes 24 de agosto del 21. Un video de un hermano, un pastor en Afganistán, desmoralizado porque el talibán tomó el control del país, desmoralizado por la salida del ejército americano y de los países aliados. A veces es fácil criticar tal vez a los hermanos por la falta de la fe, pero Dios sabe, o sea, lo que Él dice de alguna forma está desmoralizado, porque dice, 20 años estuvimos trabajando para que de un día a otro se perdiera todo eso. Y luego me viene a la mente lo que dice el Señor en su palabra. Dice, mi palabra no regresará vacía. Una persona que escucha la palabra de Dios, aún siendo niño, a la edad de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, 20 años, 30 años, se va uno al mundo, esa palabra eventualmente va a dar fruto, eventualmente, porque es promesa de Dios. El Señor dijo, mi palabra no regresará vacía, tiene su propósito. Entonces una persona que lee su palabra, que estudia su palabra, que escucha su palabra, eventualmente hay un llamado del Señor a esa persona. Y el Señor viene precisamente cuando más alejados de Él estamos. Así está escrito, hermanos. ¿Para qué? Para que no presumamos después. En Gálatas 6:3 dice, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. En el contexto es de una persona que por ejemplo, que sorprende a otra en una falta, o sea, pecando. Dice Pablo, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si se fijan, esa es una tentación. El Señor permitió esa tentación, vamos a decir a los hermanos ahorita en Afganistán. Entonces, los que verdaderamente están en Cristo Jesús, que son guiados por el Espíritu, que Cristo es su tesoro, esas personas no tienen miedo, porque nunca tuvieron la confianza en el ejército americano, nunca la tuvieron alegóricamente en Egipto, así como en el tiempo de Jeremías. El Señor se disgustó con aquella generación. ¿Por qué? Porque tenían su esperanza en el ejército de Egipto para salvarlos de Babilonia, que llegó a oídos de ellos que Babilonia andaba conquistando, eran personas crueles. Entonces ellos, en lugar de buscar la ayuda de Dios, andaban buscando la ayuda del hombre, del ejército. El primer mandamiento es, yo soy Jehová tu Dios que estoy hablando en el tiempo de Jeremías, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de tierra de servidumbre. Le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí aplica, o sea, viene Babilonia, ¿qué es lo que tenía que hacer? Estar en comunión con el Señor. Estar en comunión con el Señor. Pero ellos, ¿qué hacían? Andaban pecando deliberadamente, sin ningún temor de Dios. Y cuando llegó a oídos de ellos que venía a Babilonia, entonces buscaron la ayuda de Egipto. Y Jeremías les lleva ese mensaje de que busquen al Señor. Y obviamente fueron
Jeremías fue rechazado una y otra vez, aún con la palabra de un falso profeta, Ananías. Un falso profeta que dice, no, el Señor dice que en realidad nos va a librar de mano de Babilonia, y no era cierto. Y de hecho Jeremías le profetizó, tú mismo en un año vas a morir. ¿Por qué? Porque él estaba hablando de su propia carne. Dios no le estaba hablando a él. Así como ahorita mucha gente está pasando eso, lo del tiempo de Babilonia. Entonces, yo vivo aquí en Estados Unidos. Ya llegó un poco, vamos a decir, la persecución como nación, carnalmente, con el coronavirus, para traer un desbalance a las vidas de las personas, para que la gente se vuelva al Señor. Cuando comenzó la pandemia del coronavirus, las predicaciones aumentaron, se triplicaron 3, 4, 5 veces. Pero eso pasó nada más como por un periodo de 3 y 6 meses. La gente se va acostumbrando, regresa al mundo la gente. Entonces, yo les quiero decir lo que está escrito en la palabra de Dios. Dios va a traer, Dios trae juicio a todas las naciones, incluyendo esta nación. Así como está trayendo juicio, ha traído juicio a la nación de Siria, así como también ha estado trayendo juicio contra la nación de China, que andan envanecidos por el poder, en contra de la iglesia, cambiando la palabra de Dios, algo que Juan profetizó, que el que cambiara la palabra del libro del Apocalipsis iba a recibir todas las plagas. Sabemos que la iglesia creció en China, y no me cabe la menor duda, hermanos, que la iglesia va a crecer como nunca en Afganistán, porque el Señor se manifiesta en la persecución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros que vivimos del otro lado del mundo? Orar siempre por el pueblo de Israel, o sea, orar siempre por la iglesia, siempre. A veces nos distraemos, andamos en el mundo, andamos carnalmente, olvidándonos de las necesidades de nuestros hermanos. ¿Por qué? Pues porque no hay persecución. La persecución existe en todo el mundo. Yo soy perseguido todos los días. La persecución es en la mente, en el corazón, a través de personas, a través de tu misma familia. O sea, Cristo dijo, en una casa van a estar 2 contra 3, 3 contra 2, la madre contra la hija contra la madre, 2 contra 3, 3 contra 2. Ahora, ¿por qué el Señor dividió? Bueno, el Señor quiere manifestar su gloria. Aquellos que decimos seguir a Cristo debemos de ser luz en la oscuridad, para que aquellos que nos persiguen, cuando nos calumnian, dicen mentiras de nosotros, nos desprecian, porque amamos a Cristo. Esa es la verdadera razón. ¿Qué debemos de hacer? Bendecirlos. Entonces, si en el Antiguo Testamento Dios da la ley para que Él pudiera traer juicio, resulta que la ley se da para que la gente reconociera que eran pecadores. Eso es lo que dice Pablo. Porque solo de esa forma el Señor puede traer juicio a las naciones. Pero ya una vez que viene la ley y nos damos cuenta que no, yo me di cuenta como a los 12 años, yo recuerdo, lo he platicado, yo creciendo en la catecismo católico, que ahí está Dios, pero no necesariamente el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio es gratis, no se gana por ir a misa, no se gana por confesarse, no se gana por comulgar,
la hostia que se come uno no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo son los creyentes. Una hostia, es un pan. El que cree que es el cuerpo de Cristo, bueno, anda envanecido. No sabe nada, no entiende. Oiga, hermano, pero una iglesia se puede equivocar tantos siglos. Bueno, ¿cuántos siglos estuvieron equivocados los israelitas? Porque dice Pablo, la ley es espiritual y yo soy carnal. Y fíjense que aún después de 4000 años, la gente todavía no entiende la ley. La gente sigue condenando con la ley carnal a su prójimo. Cuando Pablo específicamente dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué vamos a condenar a una persona cuando Cristo vino y murió por esa persona? La segunda venida de Cristo no viene en relación al pecado. No viene en relación al pecado. Cristo está haciendo juicio, hermanos, en la iglesia y en el mundo. Cristo es el que dice, el talibán va a gobernar Afganistán. Es Cristo quien está liderando. Es Cristo que juzga. ¿Por qué? Yo lo he dicho, los avivamientos, el poder de Dios se manifiesta precisamente en la debilidad. Dice Pablo, 3 veces le he pedido al Señor que me quite el aguijón en la carne, o sea, el pecado. Dice, porque viene un mensajero de Satanás que me abofetea. Pablo no podía dejar de pecar y le dice al Señor, en relación al orgullo, le dice al Señor, Señor, quítame esto. ¿Y qué le contestó el Señor? Bástate mi gracia. O sea, ya la gracia de Dios ya estaba en Pablo. Ya estaba en Pablo. O sea, el Señor le dice, Pablito, hijito, para que yo me pueda manifestar en ti, tú te tienes que gozar en las tribulaciones, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Dios no se va a manifestar cuando creemos que dejamos de pecar. Nos engañamos, hermanos. Es precisamente cuando te das cuenta que eres un pecador y buscas al Señor, es cuando Cristo se manifiesta. Y Cristo no viene con advertencia. Él no te va a avisar. Él viene sin advertencia, como un rayo. Cuando menos, pero, es necesario buscar al Señor. Él dijo, hay que buscarlo como una perla, hay que buscarlo como un tesoro. En su palabra ahí está toda la verdad. La cosa es que se necesita el Espíritu de Dios para que nos abra ese entendimiento, para poderlo entender. ¿Por qué la gente cristiana no tiene paz? Porque una y otra vez, y otra vez, y otra vez desprecian al Señor. La gente de repente, no, pues no tengo dinero para esto. Señor, dame dinero, dame un trabajo, dame esto. Oye, tienes 30 años estudiando la palabra de Dios y no sabes que no tienes que orar así. Búscame a mí, dice Cristo, búscame a mí, para que tengas un tesoro en el cielo. Y cuando tienes un tesoro en el cielo, no te va a faltar lo que necesitas para vivir aquí, incluyendo la comida. No te va a faltar. Pero debes de buscar a Cristo. ¿Por qué la gente no tiene paz? Porque la gente busca paz en el dinero, en los hijos, en los padres, en el esposo, en la esposa, en la familia. Hermanos, entiendan esto. Fíjense bien, se los voy a decir de esta forma. Hay gente que tiene paz en la iglesia y no se da cuenta. Simplemente porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Cuál es la paz en la iglesia? Una persona que tiene al Señor tiene paz. Pero muchas veces esa paz el mismo cristiano no la sabe valorar. ¿Por qué?
Lo único que tiene que ver es ver a su alrededor, a las personas que andan en el mundo. Ponte a platicar con la gente que anda en el mundo, andan preocupados que por la enfermedad, que andan preocupados por los hijos, que andan preocupados por dinero, que andan preocupados. Eso se llama incredulidad. Incredulidad. Vienen unas personas, anda Cristo predicando, les da de comer a miles. Cristo se viene en una barca en el lago y amanece en otro lugar. Entonces las personas a las que les dio de comer lo andan buscando. Entonces se dan cuenta que anda en tal lugar. Entonces vienen y lo buscan. Señor, Señor, ¿en dónde vives? Señor, ¿para dónde vas? Señor. Y Cristo, que conoce el corazón de ellos, les dice: ustedes no me buscan porque han creído. Ustedes me buscan porque les doy de comer. Mucha gente busca a Cristo porque quieren comida, quieren dinero, quieren... Dice, trabajen por la obra de Él. Trabajen por el pan que no se echa a perder. O sea, por el evangelio. No me busquen a mí porque quieren dinero, porque no tienen pan. Búsquenme a mí porque yo les voy a dar la felicidad en su corazón. Cristo es el príncipe de la paz, dice Isaías. Una persona que tiene a Cristo lo tiene todo, no le falta nada. ¿Por qué? Una persona desde que nace, ya nace con la necesidad de Dios. Así nacemos. Y lo explica muy bien Salomón. Lo explica muy bien Salomón. Entonces, ¿cuándo se va a llenar ese vacío? No lo va a llenar el sexo, ni el dinero, ni porque ganes $1,000,000, ni porque vivas en una residencia. Yo he conocido personas que no tienen una residencia, tienen 4 o 5 residencias y no tienen paz. ¿Por qué? Porque se la pasan trabajando. Se la pasan trabajando. A eso Cristo le llama andan afanados. Y todos anduvimos ahí, hermanos, todos sin excepción. Nadie puede decir yo no. Todos anduvimos ahí. Pero una vez que encontramos a Cristo y tenemos la paz, ¿cómo nos vamos a regresar al mundo? ¿Cómo nos vamos a regresar al mundo? Sin embargo, la mayoría de la gente se regresa al mundo. Se regresa al mundo. Entonces, ¿por qué? Porque no creen el Evangelio. No creen el Evangelio. Señor, ayúdame. Bueno, búscame. No, Señor, yo te conozco. No me conoces. Porque si me conocieras, tendrías paz. ¿Por qué no tienes paz? Porque no me conoces. No me conoces. Porque si me conocieras, entonces no anduvieras ahí todo preocupado, toda preocupada. No me conoces. Y peor cuando vienes y le demandas: Señor, mira, yo hice milagros en tu nombre. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno. ¿Cuál es el fuego eterno? El sufrimiento. Apartados de Dios. ¿Por qué? Porque ni me buscas a mí y porque no quieres amar a tu prójimo. No quieres amar a tu prójimo. Te la pasas viendo ahí a la mujer de tu prójimo, andas siempre buscando a los hombres para que te den dinero, andas buscando siempre las comodidades ahí para que... Y nunca le llevas un taquito a los que no tienen. Nunca le das a los que no tienen nada. Entonces, si el amor de Dios está en nosotros, ¿cómo es que nosotros nunca le hacemos un bien a nuestro prójimo?
So, hay dos formas dice Cristo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Tener la confianza en Cristo es el fruto más grande. Vienen sus discípulos en una barca y viene Cristo con ellos. No van solos, va Cristo con ellos, pero va dormido. Y se levanta una tempestad. Esa tempestad son las tempestades de la vida. Que a tu hijo le pegó cáncer, que a tu padre ya se murió, o tu madre, o esas son las tempestades de la vida. ¿Y qué hacen los discípulos? Les da miedo. Señor, sálvanos. Se levanta Cristo, pone todo en calma. ¿Y qué hizo? ¿Los regañó? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Señor, le dicen otros, Señor, aumentanos la fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, pudieran dar mucho fruto. ¿Qué quiere decir eso? Humíllate. Tienes que morir a los deseos del mundo. El dinero no te va a dar la felicidad. Una mujer, un hombre no te va a dar la felicidad. Tus hijos no te van a dar la felicidad. Y a los que tienen hijos lo saben. Tener hijos es bonito. Sobre todo cuando están chiquitos. Ya cuando empiezan se rebelan y muchas veces hasta son bien desobedientes contigo. Entonces te das cuenta. Eso habla. Nosotros que todos fuimos hijos. Eso habla de la desobediencia de nosotros hacia nuestro Padre Dios. Porque Dios habla a través de este mundo carnal. Así como el amor de un hombre hacia una mujer, se manifiesta el amor de Cristo a su iglesia. ¿Qué hace un hombre cuando ama a una mujer? La cuida, le trabaja para ella. Y una mujer que ama a su esposo, ¿qué hace? Se somete. Se somete, ¿por qué? Porque la cuida a su esposo. Ella no tiene que andarse preocupando de que, ay, tengo que trabajar, No. Un hombre cuida de su mujer. Pero, así como la mujer habla, la mujer del mundo habla de la iglesia, ¿qué hace la mujer? No, mi amiga tiene más cosas. No, si yo tuviera lo que tuviera mi amiga. Y empieza la envidia. Y ya no, hombre, este maridito que tengo, no me da nada. Ahí me tiene con puros frijolitos, no me da nada. Entonces viene y pone la mirada. Y esa mujer que se va al mundo, ¿saben lo que pasa con estas mujeres? Son unas desgraciadas, no tienen paz. No lo digo yo, lo dice el Señor. Lo dice el Señor. Está escrito por toda la Biblia, está en el libro de Jeremías, está en el libro de los Salmos. No hay paz para el impío. No hay paz. Dice a esas mujeres que andan buscando, estas mujeres que andan buscando sus amantes, en el libro de Oseas, que andan buscando sus amantes, nunca los van a alcanzar, nunca los van a alcanzar. Y eventualmente esos hombres las van a despreciar. Eso dice la palabra de Dios. Y yo lo he visto muchas veces, hermanos. Muchas veces. Es más, yo cuando andaba en el mundo, a muchas de esas mujeres yo las consolé. ¿Saben qué me decían varias de ellas? De haber sabido lo que me iba a tocar, mejor me quedo con mi marido, que me daba frijoles. Por lo menos se hubieran quedado con su padre. Pero ya era tarde, ya era tarde. Entonces, ahora, hermanos, hermanas, todos somos desobedientes, pero no debemos de estar ahí toda la vida. Lo más importante es buscar la paz de Dios en nuestros corazones. Yo les decía, cuando yo tenía 12 años, yo me acuerdo, siendo un niño, yo quería ya hacer la primera comunión para poder comulgar, confesarme. Lo primero que me di cuenta era de que cuando me confesé, la primera vez que me confesé en la iglesia, porque la primera vez que se confiesa uno es antes de hacer la primera comunión. Pero ya una vez que te vienes a tu iglesia y ya vas a comulgar ahí donde tú vas,
Yo me di cuenta como la tercera semana, que yo me confesaba los domingos, cada domingo. Yo me di cuenta que cometía los mismos pecados, siendo yo un niño de 12, de 13 años. Me di cuenta de eso. Y yo me acuerdo que le dije a mi padre, padre, yo soy un hipócrita porque en realidad no me arrepiento, porque si yo me arrepintiera, yo ya no estaría haciendo los mismos pecados. Yo siendo un niño entendí que yo era un hipócrita al querer yo, siendo niño. Me di cuenta de eso. Y yo dije, como en el catecismo decía, confesarse por lo menos una vez al año. Y yo dije, me voy a confesar una vez al año, pues de todos modos siempre ando pecando. Me tomó casi 40 años entender el Evangelio, hermanos. Si nosotros somos justificados para con nuestro Padre Dios por cumplir los 10 mandamientos, entonces ¿para qué murió Cristo si la ley ya estaba? Si los mandamientos ya estaban. Entonces Cristo murió en vano, dice Pablo a los Gálatas 2:21. Hermanos, nosotros somos justificados para con nuestro Padre Dios por creer que Cristo, el Hijo de Dios, murió. Él llevó nuestros pecados carnales en Él. Por los pecados carnales nosotros ya no debemos de condenar al mundo, porque ya Cristo murió por el mundo. Pedro tiene una visión. Hechos capítulo 10. Tiene una visión. Viene un lienzo y en ese lienzo hay mucha clase de animales, cuadrúpedos, animales que se arrastran también. En la ley decía que no había que comer animales cuadrúpedos ni animales que se arrastraran, como los ratones, los lagartijos, todo lo que se arrastra. Eso es simbólico. Tú miras una rata, el Señor dice, no te comas esa rata. Pero es simbólico. ¿Quiénes son los ratas? Resulta que los ratas somos nosotros. Porque Pedro tiene la visión y ahí hay toda clase de cuadrúpedos, de animales, y le dice, mata y come. O sea, predícale el Evangelio a estas personas que no son judías y convive con ellos. Eso quería decir. Pedro no lo entendía. Cuando él andaba pensando eso, analizando qué querrá decir eso, viene una persona y le dice, me mandó un varón, Cornelio, un ángel le dijo, tuvo una visión y le dijo, manda a traer a Pedro para que te predique. Pedro obedece porque el Espíritu Santo le dijo, ve, no dudes, ve. Entonces ya le había dado el mensaje, mata y come. Resulta que los animales era Cornelio y su familia. Nosotros somos gatos, somos ratones, somos ratas, somos lagartijos. Cuando andamos en el mundo, ¿qué dice el Señor? Sean ovejas. Entonces hay que estudiar cómo son las ovejas. Debemos de ser como las ovejas, no cabritos, ovejas. ¿Ok? Entonces, el mismo Pablo explica la ley. En la ley dice, no pondrás bozal al buey que trilla. 1 Corintios 9. Dice Pablo, ¿lo dice Dios por los bueyes, por los animales o lo dice por nosotros? Resulta que los que predicamos somos los bueyes, porque un buey se le pone una yunta para poder arar, para poder sembrar. Entonces, los otros que predicamos, hacemos eso. Cristo dijo que nos pongamos el yugo, porque nosotros somos los bueyes, los que predicamos. Pero Él dijo que no era pesado. Dice, no es pesado. Mi yugo no es pesado, dice. Y no lo es, hermano. Yo se los puedo decir, no lo es.
Es bien livianito. No es difícil, hermano, no es difícil, no es pesado. El problema es que no creemos. Todo comienza con el Evangelio. Una vez que entendemos el Evangelio, ¿por qué vamos a andar como los fariseos? Condenando a todo mundo. Oye, mira que aquel anda haciendo Mira, bueno, deja que Dios los juzgue a ellos, no nosotros. Ahora, en la iglesia, si en la iglesia viene un hermano y te quiere imponer la ley, o sea, es necesario contender por el verdadero evangelio, como lo dice Pablo. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Recibieron el Espíritu de Dios por las obras de la ley o por el oír el evangelio? Tan necios son, habiendo comenzado por lo espiritual. Fíjense bien, nosotros pensamos que somos buenos cuando no pecamos, ¿verdad? A lo mejor podemos durar 1 hora, 2 horas, 3 horas sin pecar. Pudiera ser en nuestro razonamiento, pero el hecho de andar en las cosas del mundo, ahí ya estamos pecando. ¿Por qué? Porque si dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, eso también es pecado. El que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Entonces lo primerito que tenemos que reconocer es que somos pecadores. Entonces si somos pecadores, ¿cómo vamos a ir a refregarle el pecado a otra persona? No podemos, porque seríamos unos hipócritas. Imagínate, yo ando con una botella de tequila y vengo y le digo a mi amigo, hey, borracho, ¿por qué andas de borracho? Oye, pues si yo ando bien pedo y traigo una botella de tequila, eso sería hipocresía, eso la gente se reiría. Bueno, es lo mismo cuando viene uno en la iglesia y viene uno y le dice, hey, pecador, ¿por qué no vas a misa? ¿O por qué no te congregas? ¿O por qué? Cálmate, cálmate. En la iglesia, los que predicamos, sí debemos de exhortar, pero la exhortación es para corregir, para que les vaya bien, no para que les vaya mal. Precisamente, una persona que no está amando, le va mal, le va mal. Entonces uno viene y le dice, hermano, mire, debe de perdonar, debe de amar, porque si no ama, le va mal. No, yo hago como yo quiero, que haga como usted quiere, está bien. Y al ratito tú mismo los ves, yo los veo. Les va mal, les va mal. ¿Por qué? Porque no son humildes para escuchar la palabra de Dios. ¿De qué se trata la semilla de mostaza? La semilla de mostaza es humíllate y reciba la palabra de Dios con humildad. No seas soberbio, no pienses que te las sabes todas. A veces hay personas que se ponen a debatir conmigo y yo les digo, ¿tú eres maestro? Me dicen, no. Entonces, si no eres maestro, pues no deberías mejor escuchar. O sea, no eres maestro. No, pues no. ¿Qué no puso a Dios maestros en la iglesia? Sí. Bueno, el Señor me puso para enseñar. ¿Tú eres maestro? Yo no. Bueno, calla y escucha para que aprendas. No, pero usted no es maestro. Ahí está la soberbia. Una persona que es de Dios va a escuchar, independientemente si eso no es. Ahora, si yo vengo y le digo, no, tú sabes, yo soy Juan Camané, yo hago todo esto. Y, bueno, voy a dar testimonio de que soy un falso maestro, de que soy un falso profeta. Pero ¿qué no dijo Cristo? Por sus obras los conoceréis. ¿Cuáles obras? Lo primerito que yo veo en un pastor que no es llamado por Dios, o sea, un falso profeta, luego se ve. Luego salen, no, ando preocupado porque mi esposa está enferma. Usted es pastor y anda preocupado por la salud de su esposa. ¿Qué no debería ser ejemplo para la iglesia? ¿En dónde está su fe? No, hermano, pero pues todos nos enfermamos. Sí, pero usted debe de ser luz en la oscuridad. Entonces, ¿qué esperanza tienen los que le siguen a usted? Van a andar ahí todos llorando. Ahí, ay, pobre de mí. No, hermanos. No. Cristo es el príncipe de la paz. Entonces, si ya tienes la paz,
Busca no perderla. ¿Cómo se pierde? Apartándote de Dios, apartándote de Cristo. Tú debes de ser agradecido con Cristo siempre, todos los días. Gracias, Cristo Jesús, Señor, porque tú llevaste, Señor, mis vergüenzas. Tú sabes mis pecados, Señor. Tú sabes todas las cosas que yo hice. Yo no te engrandecí, yo no amé a mis hermanos. Tú sabes lo que hiciste mal. Entonces, Cristo Jesús, que llevó nuestras vergüenzas, Él las padeció. ¿Para qué? Para que nosotros ya no nos sentamos avergonzados. Ya Cristo las pagó por mí. Oiga, hermano, usted hace 20 años hizo eso. Sí lo hice. No, pero ya Dios me perdonó lo que yo hice mal. Así como usted también. Yo a veces le pregunto a la gente, ¿y quién eres tú? Para venir a decirme mi pecado. ¿Quién eres tú? O sea, ya Cristo me perdonó lo que yo hice hace 20, 30, 40 años. Y tú me lo estás refregando aquí. Ten cuidado porque le estás refregando el pecado a Cristo Jesús, porque Él fue el que lo padeció por mí. Tengan cuidado, hermanos. Una persona que Cristo le cambia su corazón. No, pero aquella persona era un asesino, era un violador, era un ratero, era bien tranza. Bueno, pero si ya Cristo le cambió el corazón. Pablo anduvo persiguiendo a la iglesia y uno de los que mataron fue Esteban. La ropa de Esteban la llevaron a los pies de Saulo, de Pablo. Y resulta que Cristo lo limpió. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando nos persiguen a nosotros, persiguen a Cristo, hermanos. Pero, cuando nos persigan, Cristo dice, bendíganlos. ¿Por qué? Porque una persona que es mala va a tratar bien a sus amigos. Entonces, ¿qué mérito tienes? No, el mérito se da, eres luz de este mundo si tú bendices a aquellos que te maldicen, a aquellos que te tratan mal, a aquellos que te desprecian. Y Satanás busca cualquier forma para desprestigiarte, cualquier forma, con mentiras. Acuérdense de eso, nunca se les olvide esto, hermano. La gente va a echar mentiras de ustedes, pero ay de aquel del que dice la mentira. Ay de aquel, le va mal. ¿Cómo le fue a Judas? Pues vayan y véanlo, qué fue lo que pasó con él. Le fue mal. No pudo con la angustia de haber entregado al Hijo de Dios, que es lo mismito que les pasa a aquellos que nos entregan a nosotros. Es lo mismo, no cambia. No tienen paz. Hay gente que se suicida porque no pueden con la depresión, no pueden. Entonces, ahora, no es para que nosotros nos gocemos, no, nosotros debemos de bendecir, hermanos. Entonces, yo les decía que les quise dar este versículo, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pero, yo les voy a decir algo. Cristo te necesita para amar. Cristo no te necesita. No, sí te necesita. Porque Cristo no murió, porque tanto amó Dios al mundo. No somos nada cuando pensamos que somos algo, pero Dios quiere que seamos ese vaso. Dios quiere que muramos a los deseos de este mundo. Eso es la semilla de mostaza. Si tú mueres a los deseos de este mundo, el deseo de ser importante, el deseo del sexo, el deseo de dinero, el deseo de... O sea, todo lo que te aparte de Dios, en tu mente y en tu corazón. No que sea pecado que vivas en una residencia, pero no es porque tú puedes perder una residencia, pero no es lo que te da la felicidad. El pecado es que pongas la confianza en vivir en una residencia, en el dinero, en el trabajo, en tu pariente. No. Tu confianza debe de ser en Cristo. Cuando tienes a Cristo en tu corazón, da igual donde vivas. Bien puedes vivir abajo de un puente
a un lado del río, abajo de un árbol, o bien puedes vivir en una... Te dice un hermano, véngase a vivir acá donde yo vivo, y resulta que vive en una residencia. El Señor me dijo que le diera alojamiento y le dé de comer. ¿Qué vas a hacer? No, yo no soy pecador. ¿Cómo que no? Si Dios te quiere donde el Señor te mande, va para allá. Si el Señor te dice, órale, vete allá abajo del puente, pues abajo del puente nos vamos. La paz no nos las va a quitar Dios, hermanos. Pero Dios tiene cuidado de los que le buscan. Fíjense bien. Dios tiene cuidado tanto de los que Él ama. Cristo tiene cuidado tanto. Y fíjense bien lo que dice Cristo. Padre, orando al Padre, le dice, Padre, no te pido por todos. Entiendan eso. Cristo no ora por todos en el cielo. Padre, no te pido por todos. Te pido por los que me diste. ¿Se acuerdan de ese de apártense de mí, malditos, al fuego eterno? Bueno, ese no se lo dio Dios. Cristo no ora por todos. Cuando viene el rico y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino? Dice, ¿por qué me llamas bueno? Dice, bueno, cumple los mandamientos, o sea, ama a tu prójimo. Y dice, yo amo a mi prójimo desde mi juventud. Y Jesús le amó. Jesús le conoció. ¿Por qué? Porque ya estaba amando a su prójimo. Pero Cristo le dijo, te falta uno. No tendrás Dios, pero no se lo dijo así. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Le dijo, anda, vende tus cosas, dalo a los pobres y luego dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Vas a tener tesoro en el cielo. O sea, Cristo orando por ti personalmente, por ti, por tu familia, por tus hijos, por ti, o sea, imagínate lo que quiere decir eso. El Señor me dice, mira hijo, tu hija va a pasar esta situación, está bien padre. Mira, déjame mostrarte en relación a tu hijo, otro hijo. Está bien padre, gracias padre. Y luego me muestra en relación a otro de mis hijos. Dios tiene cuidado de las cosas de mi familia. Y me las dice. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Eso no lo puedes comprar con dinero. No lo puedes comprar con dinero. Ahora que si me dice, ¿sabes qué, mijo? Me voy a llevar a tu hijo o a tus hijos. Está bien, Señor. Cristo resucitó. Ahora, fíjense bien. Yo no miré el cuerpo que vamos a tener. Nadie lo ha visto. Pero sí miré el paraíso. Hermanos, ¿por qué no me da miedo la muerte? Porque yo sé que el paraíso es 1000 veces mejor. Por eso no me da miedo. No, que ya se murió, que ya mi hijo se fue al paraíso. Pues qué bueno, ya está mejor. Por eso no me da miedo. ¿Pero por qué? Porque Dios nos muestra. No hará Dios sin que antes se lo diga a sus profetas. Y aquí profetas aplica a los predicadores. Porque un predicador... ¿Qué hacía el profeta en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? No era que Dios hablara todos los días, no. Pero por ejemplo andaba el pueblo se desviaba, escogía a una persona, entonces le decía a una persona, ok, a ti te escogí, llama a la congregación, que se congreguen para que escuchen, eso es congregarse. ¡Turú! Y venían, otra vez ahí vienen, ni vayas con ese puras malas noticias traes, siempre anda diciendo ahí que no podemos tener mujeres, que no podemos tener dinero, no, yo no voy. Eso hacía el profeta. Entonces Dios usaba la boca, la voz del profeta para hablarle al pueblo. Y el profeta decía, arrepiéntanse o tengan confianza en el Señor, no teman, cualquiera el mensaje que sea. Había un profeta, por ejemplo, en el tiempo de los reyes, había un profeta y había un rey. ¿Verdad? Antes de los reyes estaban los jueces. Que el que regió siempre fue Dios. Y sigue siendo Dios, sigue siendo Cristo el que rige las naciones. Entonces,
Cuando yo predico, no soy yo el que estoy hablando, es Cristo usa nuestras palabras para llevar el mensaje a la congregación. ¿Y cuál es el mensaje? Pongan su confianza en Cristo Jesús. Cristo Jesús los necesita. Cristo, o sea, no se sientan... No es bueno presumir, porque también Cristo dijo, cuando hagas lo que se te dijo que tenías que hacer, di, siervo inútil soy. O sea, no presumas, porque presumir ya viene de Satanás. Pero Dios escoge vasos para que llevemos la luz, para que llevemos el amor de Dios a la gente. Entonces, ¿cómo vas a despreciarte? No, que yo no soy nada. Ok, no eres nada, pero sí Dios te está llamando para que lleves un ministerio. Viene una persona, le da 10 talentos, a otro 5, a otro le da 1. El que tiene los 10 los trabaja y le dice, denle más. El que tiene los 5, o sea, cuando se te da un ministerio y lo trabajas, se te da más. Eso también es llevar fruto en el ministerio. Pero si no trabajas el ministerio para el que el Señor te llamó, el Señor le dice a sus ángeles, quítenselo y dénselo a otro. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Cristo lo dice, vayan y búsquenlo. Mi pueblo sufre porque le falta entendimiento. La palabra que dice es, mi pueblo perece. Pero ¿sabe qué quiere decir perecer? Sufrir y perecer es lo mismo. Son sinónimos. Mi pueblo sufre porque le falta conocimiento, porque no tienen entendimiento, por eso les hace falta el entendimiento. ¿Y cómo reciben el entendimiento? Deben de ser como una semilla de mostaza. La semilla es la palabra de Dios, pero también nosotros, si no morimos, nos vamos a quedar como una semilla muerta ahí. Pero si la semilla muere, se abre el cascaroncito y sale de ahí la plantita. Eventualmente se convierte en un gran arbusto, y da miles y miles de semillas. O sea, humíllense. Y la humillación comienza con reconociendo que son pecadores. ¿Qué van a presumir? ¿Qué van a presumir? Que se congregan, que rezan, que oran. ¿Qué van a presumir? A los presumidos Dios los mira de lejos, dice la palabra de Dios. No, hermanos, no debemos de ser presumidos. Debemos de reconocer que lo que hacemos, dice Pablo, ya no soy yo, sino Cristo en mí. El Espíritu de Dios, o sea, los ángeles de Dios, los ángeles de Cristo, Cristo viene y los pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces los ángeles nos ayudan, el Espíritu de Dios nos ayuda a caminar bien, si estamos en comunión. Pero si nos vamos al mundo, y yo soy culpable de eso, de que a veces un ratito, y órale, ahí ando, cuando menos ya ando ahí en el mundo, ahí apartado de la presencia de mi Padre Dios. Entonces viene el Espíritu y me dice, ponte en comunión. Dice Pablo a Timoteo, Timoteo, andas todo cobarde ahí, ¿por qué? Porque has dejado la oración. Reaviva el fuego del Espíritu que ya está en ti, o sea, ponte a orar. Porque si no oras vas a andar bien acobardado. En la oración nosotros podemos eventualmente... eso es mantener el fuego. Y la comunión es todos los días, hermano, no es cada 8 días, es todos los días. La comunión con Cristo. Gracias, Cristo Jesús. Vienen 10 personas leprosas. Nosotros somos los leprosos. Tenemos la lepra del pecado. Ese es el símbolo. Vienen 10 leprosos y le dicen, Señor, ¿qué quieren? Sánenme. Señor, sánanos. Dice, vayan con los sacerdotes. Y mientras iban con los sacerdotes, uno regresó porque sanó.
Y Cristo le dijo, ¿qué no eran 10 los que sanaron, los que iban? ¿Por qué solamente uno regresó a darle gracias al que lo sanó? Debemos de ser agradecidos que Cristo murió por nosotros, hermanos, todos los días. Y Cristo nos salva todos los días, de la depresión, de las amarguras, el gozo nadie nos lo quita. Nada más que la iglesia a veces no se da cuenta. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando lo pierde. Es cuando se da cuenta. Ya es una persona que se va al mundo y se empieza a preocupar por las cosas de este mundo. No, que yo quiero una casa, no, que yo quiero un carro nuevo, no, que yo le quiero comprar a mi hijo esto. Y se afanan por las cosas y no dan fruto. Y parte de ese fruto es la paz. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso debemos de dar fruto. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos muramos aquí. Nosotros debemos de morir a los deseos de la carne todos los días. ¿Ganamos siempre? No. No siempre ganamos. Pero el Señor nos trae, órale, otra vez. Y ahí vamos. Y luego nos salimos poquito del camino y ahí vamos otra vez. Y el Señor nos jala. So, debemos de ser sensibles a eso. El Señor los necesita, hermanos. El Señor los necesita para amar, dice un canto. Si Dios no te necesitara, ¿por qué nos necesita Dios? Porque te quiere dar. Él quiso que tú seas el vaso. De la forma que santificamos a Dios y a nuestro Padre, a Cristo y a nuestro Padre Dios es cuando damos fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Cuando tú perdonas al que te humilló o a la que te humilló, eso es fruto. Cuando tú bendices al que te trata mal, ese es fruto. Cuando tú reconoces que eres pecador y caes delante de Él y le dices, Señor, perdóneme porque soy un pecador. Porque sí lo eres. Sí lo eres. Pero tampoco puedes decir, Señor, yo soy pecador, voy a seguir pecando. No. Si sigues haciendo eso, te va a ir mal. Porque si antes les iba mal a los que faltaban a los 10 mandamientos, dice Pablo a los hebreos, si antes morían por faltar a la ley, ahora imagínate el pisotear. Es como decirle a Cristo, Cristo, a mí no me importó tu muerte, yo voy a seguir pecando. Ya una vez que tienes conocimiento, ¡ay de ti!, dice el Señor. ¿Y dónde te viene si no te arrepientes? A lo que más temes. ¿Qué es lo que más temes? Por ahí te viene. ¿Quiénes son? ¿Quién pone los pensamientos y sabe qué es lo que más temes? Satanás. Ve y estudia el libro de Job. Job era que no está escrito ahí para nosotros. Job representa a todo creyente. Viene Satanás con los hijos de Dios, se presenta delante del Padre y el Padre le dice, ¿de dónde vienes? Dice, de recorrer la tierra. ¿Ya viste a mi hijo Job? ¿Justo? Dice, lo tienes bien bendecido. Quítale lo que tienes a ver si te sigue honrando. Y le dice Dios, te doy permiso que lo toques, pero no lo mates. No le dio permiso de matarlo. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Fue y le puso pensamientos a Job de los pecados de sus hijos. Y resulta, eso ahí comenzó. Le puso pensamientos de los pecados de sus hijos. Si mal no recuerdo, en el capítulo 2. Dice, voy a hacer ofrenda por los pecados de mis hijos. Ahí ya Satanás lo estaba atacando.
Y resulta que de todos modos sus hijos se murieron. De todos modos se murieron. Dios permite que Satanás nos ataque. Pero Dios no le va a dar más poder del que nosotros podamos soportar. No le va a dar más. Entonces, si ustedes se fijan ahí, Job no pecó porque dijo, Dios dio, Dios quitó. Aún su propia esposa dice, todavía sigues adorando a Dios, maldícelo y muérete. Fíjate, no le quitó a la esposa. Le dejó a la esposa ahí para que le estuviera picando la cresta. Ya cuando Job pecó fue cuando dijo, ¿para qué nací? ¿Para qué nací? Mejor ni hubiera nacido, nomás nací para sufrir. Y se le presenta el Señor, le dice, Job, vamos a hablar, fájate porque vamos a hablar. ¿Me vas a condenar a mí para justificarte tú? Entonces ahí en la exhortación, Job reconoció, Señor, perdóname porque hablaba sin saber, como un tonto. No sabía lo que decía. Y resulta que Dios le multiplicó sus hijos. Yo cuando estaba niño yo decía, no, pero de todos modos se murieron sus hijos. No, el que tiene a Dios, sus hijos no mueren. Yo le digo a mi madre que se la pasa preocupada. Mi madre dejó al Señor, ella le servía al Señor. Y lo dejó. Y no tiene paz. No tiene paz. ¿Por qué? Porque dejó al Señor. Ella cree que tiene al Señor, pero no lo tiene. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse. Señor, te dejé. Yo te servía, te dejé de servir. Ayúdame, Señor, para servirte en mi corazón, porque yo sigo teniendo penas por mis hijos. Sigo preocupándome por dinero, sigo preocupándome por cosas. Entonces, no depende de mí, de que mi madre crea. Eso es infierno, hermanos, porque no tiene paz. No tiene paz. No hay paz para el impío. ¿Quién es el impío? El que... O sea, ya lo tenías. Ya lo tenía y lo dejó ir. Mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Ahora también dice, nadie es profeta en su tierra. Yo tengo muchos años diciéndole, madre, arrepiéntase, nada más busque a Cristo cuando le vengan pensamientos. Yo le digo cómo pelear las batallas, pero no entiende. Yo le digo, lo único que tiene que hacer es buscar a Cristo en su corazón. Cristo no está lejos, Cristo está cerca de nosotros, dice la palabra de Dios. No, pero tú no eres madre, yo soy madre, yo me tengo que preocuparme. Pues sigue pues sufriendo ahí. ¿No? O sea, no depende de mí. Depende de ella. Depende de ella que sea como la semilla de mostaza que tiene que morir a sus deseos. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¡Ay, mis hijos! Se la pasa como la Llorona. ¡Ay, mis hijos! Pues si los hijos ni se acuerdan de usted a lo mejor y usted acá anda preocupada por los hijos. Pero fíjense, ese es Satanás atacando, hermanos. ¿Por qué? Porque dejó el servicio. Ahora yo le digo, aún puede servir al Señor en su corazón. Ya una anciana de 80, de 90 años no puede a lo mejor salir a predicar o enseñar a alguien. No, yo quisiera, no. Póngase a orar todo el día ahí. Usted puede estar orando todo el día, orando por las necesidades de la iglesia. Entonces, a veces prefiere la música antes que la predicación. Digo, bueno, yo tampoco la voy a juzgar en el aspecto de eso. No es uno el que juzga, es Dios quien juzga. Entonces, hermanos, para tener paz, entiendan esto. Dios necesita de nosotros que demos fruto. Necesitamos llevar fruto, hermanos. Necesitamos perdonar. Necesitamos cumplir con el ministerio al que el Señor nos llamó. El que sea. Todos los ministerios tienen un propósito en la obra de Dios. No pienses que porque no tienes el don de hacer milagros, es que si yo quisiera que el Señor me diera el de hacer milagros, pues casi todo el mundo quiere eso. Yo también antes pedía eso.
pero que sea lo que el Señor te quiera dar. No quiero, hermano, que ignores acerca de los dones. Dios da dones, hermanos. Dios da dones. Y ya les he mencionado. Si hablan en lenguas, el hablar en lenguas es una señal para el incrédulo. O sea, no estás creyendo el Evangelio. Tú ya piensas que te lo tienes que ganar. El Evangelio es gratis, hermano. La salvación es gratis. La justificación es gratis. Es por fe. Gracias, Cristo. Así de simple. No te la tienes que ganar. Ya es gratis. Entonces, busquen siempre del Señor, sírvale al Señor en su mente y en su corazón, y si ya tienen la paz que sobrepasa todo entendimiento, no la pierdan. ¿Se puede perder? Sí. Dios no te la va a quitar. Pero tú la puedes dejar, así como Timoteo. Timoteo dejó la oración, dejó la intimidad con el Señor y por eso le dio miedo. Entonces, nosotros no es para que andemos todos miedosos en este mundo. No, si andamos en la carne, yo siempre lo digo, si andamos en la carne, una mosca nos asusta. Y estoy hablando en serio, no estoy jugando, hermanos. Si Dios permite, si Dios permite que Satanás ataque a una persona precisamente por negar, en este caso ya sería como una disciplina del Señor, por lo que sea, te aseguro que una mosca te puede asustar, porque es Satanás el que pone los pensamientos de miedo a la gente. Hay gente que le asustan los pepinos, hay gente que le asustan las piñas. Una piña, una fruta, le traes una fruta a una persona, ¡ay, un pepino! Y se asustan. ¿Cómo te explicas eso? Un mosquito, no, sí, imagínate, los mosquitos asesinos, imagínate si el mosquito trae el del SIDA o el qué sé yo, no, pero no se pasa. Hay muchas enfermedades que se pasan con los mosquitos, muchas enfermedades, y de hecho se pasan, y mucha gente ni siquiera lo sabe. Viene, por ejemplo, le pica a una persona que tiene hepatitis y viene y pica a otra que tiene hepatitis, ya pelaste, ya te pegaron la hepatitis. Un simple mosquito. Entonces, pero si estamos en el Señor, hermanos, esas cosas no nos hacen nada. Pero acuérdense, ya es Dios cuidando de nosotros, no nosotros para no andar de presumidos. No, ya no le tengo miedo a la muerte. Cálmate, no te vaya a pasar lo que a Pedro. Señor, aunque muera. Pedro, era en la tarde, hermanos. Dice, hoy mismo, antes de que amanezca, porque en el calendario judío el día comienza en la noche con la caída del sol. Antes de que amanezca, tú ya me vas a haber negado 3 veces. O sea, antes de que cante el gallo. Pedro era gallo, dice, Señor, aunque me maten. Cuando vinieron por Jesús en Getsemaní, Pedro sacó la espada y le arrancó la oreja a un soldado. Pero Jesús le dijo, guarda eso. Lo que pasa que unas horas antes les había dicho, el que no tiene espada, compre una. Y Pedro ya te dice, aquí hay 2 espadas, Señor. Basta, dijo. El Señor siempre nos habló simbólicamente, hermanos. La espada es la palabra de Dios. O sea, bien les puedo haber dicho, el que no tiene los libros, cómprese los libros o cómprese la Biblia, aunque no era Biblia en ese tiempo. Entonces, Pedro fue macho ahí, pero resulta que Cristo le dijo, cálmate, Pedrito, cálmate, haz eso. Y sanó a la persona que le cortó la oreja. Pedro se confundió. ¿Por qué? Porque Pedro era carnal. Era carnal, no era espiritual. Él no entendía todavía. Una vez que lo negó 3 veces, buscó la mirada de Cristo. Cristo lo estaba mirando fijamente, así como diciendo, ¿te acuerdas, Pedro, que te dije hace unas horas que me ibas a negar 3 veces antes de que cantara el gallo? Y Pedro lloró amargamente. Todos negamos al Señor, hermanos, todos. El que dice que no es un mentiroso. Todos negamos al Señor. Todos sin excepción.
Pero si tú le buscas día a día, día a día, Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte. Entonces, el Señor quiere dar fruto, o sea, el Señor quiere que tengas felicidad, eso es dar fruto. Imagínate, el fruto en el Espíritu, amor. Cuando tú das amor, otra persona se beneficia, pero tú también, cuando tú amas a... Ok, ¿cómo te sientes cuando tú le das amor a uno de tus hijos, o a tu esposo, o a tu esposa? Te sientes bien. Y más cuando eres correspondido. Amor, gozo. Resulta que Cristo dijo que hay que gozarnos cuando nos tratan mal. Por ejemplo, a mí a veces me dicen, ay, viene el aleluya, y la gente se va. Lo he visto en mi familia, lo he visto con mis amigos, lo he visto en muchos lados. Así está escrito, hermanos. Así está escrito. Gócense, dice el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque te están despreciando, porque siempre te la pasas hablando de Cristo. Y la gente no quiere escuchar eso, la gente quiere escuchar, tú sabes, otras cosas. Pero hay gente que sí, hermano, venga a predicarnos, puede venir ahora, claro que sí. Aquí lo esperamos, estoy cocinando algo para echarnos una carnita asada, está bien, hermano, ahorita voy. Hay gente que le agrada que vayas y les hables de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer con las personas que te desprecian? Bendecirlas de corazón. Señor, bendiga a estas personas, Señor. Bendígalas. Y el Señor escucha nuestras oraciones. Y las bendice, así como bendijo a Pablo. Pablo andaba persiguiendo la iglesia. Los apóstoles y sus discípulos pidieron por Pablo. Y el Señor llamó a Pablo. Resulta que una de las personas que te desprecia ahorita, mañana puede ser un gran predicador, 100 veces mejor que tú. Una persona que ahorita te desprecia, mañana puede ser un gran predicador. Eso siempre ha sido así, hermanos. Ahora, la cosa es de que no sabes quién es. Entonces, nosotros debemos de amar a todos. Entonces, pero hay diferencias, por ejemplo, en donde dice, no comas de esto, o sea, no te juntes con personas, vas a una iglesia y se la pasan criticando, no, los católicos son unos idólatras, y se la pasan hablando siempre de otras iglesias. No, que los testigos de Jehová son unos apóstatas y... Hermano, póngase a predicar la palabra de Dios y olvídese de los testigos de Jehová, olvídese de los católicos, hombre, pues usted es pecador también. Ahora, si lo hace para exhortar o qué sé yo, porque el Señor se lo puso, bueno, eso es diferente, pero cada semana se pone a predicar ahí, a juzgar a la gente, y resulta que el primer pecador es usted, está pecando ahí. No, hermanos, vamos a amar. Vamos a amar. Y siempre nos quedamos cortos, hermanos, siempre. Entonces, al yo predicarles la palabra de Dios, los estoy amando. Les estoy amando. Yo les estoy dando lo que el Señor me da. Ese es el ministerio al que el Señor me encomendó. Entonces yo debo de compartir con mis hermanos y con mis hermanas la palabra de Dios, porque no todos son maestros, pero eventualmente todos tienen que llegar a ser maestros, porque Pablo dijo, ya deberían de ser maestros, o sea, ya deberían todos tener a Cristo como su tesoro en el cielo. Eso quiere decir. O sea, tu maestro debe de ser Cristo, no yo. Cristo debe de ser tu maestro, no yo. Entonces, ya una vez que Cristo es tu maestro, bueno, pues ya estás ahí, ya eres maestro. ¿Por qué? Porque ya es Cristo el que te está enseñando. Y no yo. El único maestro es Cristo, hermanos. Entonces, Cristo es el maestro, Él usa un vaso, este vaso, para llevar su palabra, y las ovejas, no los cabritos, las ovejas escuchan su voz, no la mía, la de Él. Entonces, a través de cuando una persona escucha su palabra, que es de Él,
y es para dar fruto, el que se beneficia es el receptor. El Señor a mí me muestra también a veces el fruto de las personas que están escuchando la palabra, y yo también me gozo juntamente con ellos, así como el Señor también. El Señor también se complace. ¿Se acuerdan del Padre cuando dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia? Imagínate que Cristo diga eso de ti: este es mi Hijo amado, tengo complacencia en ti. Entonces, te lo pudiera decir en ese momento, pero es para seguir adelante. Sigue adelante, sigue adelante. No te quedes con eso. ¿Por qué? Porque eventualmente puede entrar el orgullo ahí, y ahí es donde ya vamos de picada para abajo. Pero el Señor nos muestra su amor, hermanos. Y el primero, lo más grande, es su sacrificio en la cruz. Ahí todo comienza, hermanos. Reconocer: ay, ¿por qué sufren los niños? Ay, ¿por qué? Si Dios existiera, ¿por qué mueren los niños? Bueno, Cristo vino a morir por todos. ¿Qué no es suficiente eso para comprobarnos cuánto nos ama? Pero esto no se puede resumir en una mente carnal. Tiene que ser, él dice: yo no recibo gloria de los hombres, carnal. Es a través del Espíritu, hermanos. ¿Ok? Entonces, no te creas más que otras personas, pero Cristo te necesita para amar. Para que tu fe, a través de tu fe, tus hermanos que te ven, crezcan. Para que a través con tu dominio propio, pero no tú, sino el Espíritu en ti, tus hermanos puedan crecer. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.